Protegí a Cal durante 7 años. Perdí el examen de admisión a la universidad por su culpa y terminé con una discapacidad de por vida. Pero él cambió de opinión y se casó en secreto con la estudiante de último año que lo había acosado. Me hizo cargar con la mala fama y me obligó a irme de mi pueblo. Lo más absurdo es que cuando discutieron, me convertí en el saco de boxeo de su esposa. Y finalmente tuve una muerte miserable en la calle. En esta nueva vida, recordé el día en que el mayor lo humilló. Miré su mirada suplicante. Levanté mi libro en silencio para bloquear mi vista. Hidrógeno. Helio. Litio. Berilio. Boro. Carbono. Nitrógeno. Oxígeno. Flúor. No había cumplido mi Nian. Una vez, el día que Cal se casó. Estaba atornillando tuercas y tornillos en una fábrica. Me dijo que había conseguido una inversión participando en un concurso en otra provincia y me dijo que no corriera y esperara a que volviera obedientemente. Acepté con gusto. Pero al final, lo que recibí fue la noticia de mi despido y la reputación de amante. Cuando recibí la notificación de despido, me rodearon en el baño un grupo de personas que me agarraron del pelo y me empujaron. Me señalaron y no paraban de insultarme. Algo con madre, pero sin una educación adecuada. ¿Aprendiste a ser una amante a tan temprana edad? Mírate. Todavía quieres comer lo que está fuera de tu alcance. Una persona discapacitada. Intentando seducir a los hombres como los demás. Deberías mirarte bien en el espejo. Le expliqué y me resistí al mismo tiempo. Deben haberse equivocado. Hasta que alguien me puso el teléfono delante de los ojos. Tras ver la imagen con claridad, detuve todos mis movimientos con incredulidad. Cal. Vestía un traje blanco de novio. Besaba apasionadamente a la mujer que una vez lo acosó junto al mar. La forma en que miraba a Vivian era tan cariñosa y tierna que casi olvidé sus ojos llenos de odio y crueldad cada vez que oía su nombre. Vivian era una niña rica de segunda generación, bien conocida, de la clase anterior. Solo porque miró a Cal mientras subía las escaleras. Empezó una feroz persecución por él. La joven arrogante no esperaba ser rechazada tantas veces por el mismo chico. Su amor desbordante se convirtió en una venganza desesperada. Desde entonces el vaso de agua de Cal solía tener polvo de tiza y sustancias desconocidas. La gente que pasaba tiraba sus libros al suelo sin querer. Cada pocos días le salían nuevos moretones en el cuerpo. Cuando era joven, sentí justicia. Cuando Cal, quebrantado, acudió a mí en busca de ayuda, acepté. Como consecuencia, ambos nos convertimos en blanco de críticas públicas. El día del examen de admisión a la universidad, Vivian encarceló a Cal en una fábrica abandonada. Quería convertirlo en un canario enjaulado. Solo podía vivir complaciéndola. Pero me negué a dejar que se saliera con la suya. Una persona tan excelente como Cal merecía un horizonte más amplio. Así que arriesgué mi vida para que entrara en la sala de exámenes. Aunque yo mismo perdí el examen. Aún así pensé que valió la pena. Al pensarlo ahora, fui tan estúpida y lamentable. Mientras intentaba ganar tiempo con el guardia, me dieron varios palos en el pie. Me dejaron con una discapacidad permanente y lisiado. El día que Cal recibió la notificación de admisión de la universidad nos reunimos. Al salir de la ciudad C. Como alguien que nunca había viajado lejos, me sentí inquieto. La col rizada me tranquilizó una y otra vez, diciendo que todo mejoraría en el futuro. Lo ideal es estar rellenita. Pero la realidad es muy pobre. Sin una fuente de ingresos. En nuestros inicios, tuvimos muy poca plata. Las verduras encurtidas y las gachas se convirtieron en nuestra comida diaria. Así que tomé la iniciativa de asumir la responsabilidad de mantener a la familia y trabajé cerca de la universidad para cubrir nuestros gastos. A veces cuando Cal veía mis manos llenas, me salían callos finos. Se quedó callado un buen rato. Y luego me abrazó fuerte. Me dijo que todo estaría bien cuando se graduara. Viéndolo volverse cada vez más excelente y lleno de vitalidad. Me sentí profundamente orgulloso de él y anhelaba nuestro futuro.
Ahora que lo pienso detenidamente. Había indicios de lo que estaba por venir. Una vez, estaba esperando a Cal para comer cerca de la universidad. Vi un coche de la familia de Vivian aparcado en la puerta de la escuela. Lo encontré enseguida. Me preocupaba que Vivian volviera a causarle problemas. Cuando le mencioné esto, su rostro no se veía bien. Y me explicó que no era cierto y que yo lo había malinterpretado. Quizás desde entonces ya tenían una aventura. O incluso antes. Cuando volví a casa de la fábrica, los vecinos empezaron a señalarme y a susurrar. Los ignoré y caminé aturdido hacia el pasillo. Cuando vi las grandes manchas de pintura roja en aerosol en la pared frente a la puerta, un dolor agudo me invadió el corazón. ¿Fue una puñalada por la espalda? La persona a la que había protegido con mi futuro y mi vida durante 7 años sabía exactamente cómo asestarme un golpe fatal. Primero me pintó una hermosa imagen del futuro. Luego la destrozó con sus propias manos. Y hasta me escupió y me humilló. Diciendo que no lo merecía. Ja 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 ja. Cale y Vivian estaban hechos de la misma tela. Me di cuenta demasiado tarde. Creí que era inteligente y justo. Pero en realidad, solo era parte del juego de las parejas pervertidas. El precio de esta lección fue demasiado alto. Y me costó mucho digerirlo. Me senté en el balcón hasta que oscureció. Cuando mis lágrimas se secaron por completo en mi cara. Me levanté lentamente para empacar mis cosas. Al encender el teléfono, encontré un MMS extraño, enviado hacía más de 10 minutos. Vivian estaba acurrucada en los brazos medio desnudos de Cale. Miraba a la cámara provocativamente en una postura victoriosa. No podía describir lo que sentía. Después de pasar una tarde con el viento, por suerte el camino me hizo sentir bien. Ya estaba bastante tranquilo. Conteniendo la visión borrosa. Reservé el primer billete de avión disponible. Tenía un montón de cosas. Pero había muy pocas cosas que valiera la pena llevar. Antes de irme, eché un vistazo a la mayoría de las cosas de Pinduoduo en la habitación y cerré la puerta sin dudarlo. A Emma simplemente le gustó la relación que tuvimos Cale y yo a lo largo de los años. Era ruda y vulgar. Ya no los quería. Tras varios días de viaje, llegué a un pueblo costero alejado de la ciudad. Adrie Cale se convirtió en el vicepresidente más joven del negocio familiar de Vivian. Los medios de comunicación de la ciudad cedieron amplia publicidad e información sobre este joven y prometedor gerente de Gemo, Cale. Ingresó a la universidad con la tercera puntuación más alta de la ciudad en el instituto. Fundó su propia startup en segundo año y demostró su talento. Y ahora por fin se ha casado con la hija de la familia Vivian y se prepara para hacerse cargo del negocio familiar. La mayoría de los comentarios elogiaban que eran la pareja perfecta. Pero aún había quienes se burlaban de él por ser un gigoló que llegó al poder. Un gigoló. Los compañeros de nuestra clase de preparatoria también se habían burlado de él así. Una vez, Cale fue acorralado en el balcón por esos chicos y se burlaron de él durante un buen rato. Tomé un trapeador sucio que aún botaba agua y lo lancé contra sus piernas sin dudarlo. Y se fueron maldiciendo. En ese momento, las venas de su cuello estaban ligeramente abultadas y las comisuras de sus ojos estaban ligeramente rojas. Parecía un cachorrito redondo. En ese momento pensé. Ojalá pudiera crecer rápido. Cuando crezca podré protegerme. Y ya no habrá más chismes. Seguro. Cale ahora puede afrontar todos estos comentarios con calma. Con los años, se ha vuelto lo suficientemente excelente como para estar junto a Vivian con la frente en alto. Quizás estos títulos sean solo expresiones de cariño entre la pequeña pareja para él. Caminaba sin rumbo por la playa cuando me llamó un número desconocido. ¿Serapina? ¿Dónde estás? La voz familiar se mezcló con un poco de ansiedad. Me quedé desconcertado por un momento. Y una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. ¿Ya terminaste tu luna de miel, Cale? En realidad, jaja. Debería llamarte gerente general, Cale. Ni siquiera te he felicitado por tu feliz boda. La persona al otro lado respiró hondo. Y su voz ya temblaba ligeramente. ¿Serapina? Escucha mi explicación. Lo interrumpí directamente.
Será mejor que digas todo lo que quieras decir de una vez. No quiero cambiar mi información de contacto pronto. ¿Serapina? ¿Puedes confiar en mí? Dame un poco más de tiempo. Y podremos. Cale. Se acabó lo nuestro. Me pareció oírlo ahogarse un poco, Serapina. ¿Me estás abandonando? Mi matrimonio con Vivian es solo un recurso temporal. Hemos pasado tantos años juntos. ¿Puedes darme un poco más de tiempo? De pura rabia. En cambio, me reí. ¿Qué te hace pensar que estaría dispuesta a ser tu amante? Colgué el teléfono y lo añadí inmediatamente a la lista negra. De repente recordé una frase que había leído antes. A veces, los hombres no se pudren lentamente. De repente se volvieron malos en un instante. El joven, una vez frío y testarudo, jamás pudo volver. En algún momento del que no me enteré. Ya se había podrido. Había mucha gente surfeando junto al mar. Y enseguida encontré un buen trabajo. Ahora estoy a cargo de la tienda y de una casa de familia. El dueño es muy amable y no me ha asignado ninguna tarea pesada. Mi rutina diaria es contemplar el mar. Cobra los pagos. Y cuida las flores y plantas del jardín. El paisaje es precioso. Y llevo una vida raramente relajada. Una tarde agradable dormitaba en una mecedora, como siempre, cuando de repente varios hombres corpulentos de más de 1,80 m empujaron la puerta con fuerza y entraron amenazantes. Presintiendo que algo andaba mal, llamé rápidamente al dueño. El hombre tatuado de la entrada miró a su alrededor y finalmente me miró fijamente. Después de examinarme cuidadosamente varias veces, me dijo, nuestro jefe quiere verte. Tragué saliva con dificultad y me incliné hacia la puerta bajo su presión. Al ver mi aspecto avergonzado, parecieron relajar su vigilancia y susurraron detrás de mí. En cuanto salí de la tienda, reuní todas mis fuerzas y corrí hacia la calle. Sonó una maldición. Y unos segundos después, una fuerza me agarró y me jaló hacia atrás. Un hombre corpulento me agarró por la nuca y me tiró al suelo con fuerza. Pequeño lisiado. ¿Aún quieres correr? Si es que vuelves a correr. Aunque no lo creas. Te voy a dejar lisiada la otra pierna. Pórtate bien. Me quedé atónita con la caída. Y un dolor ardiente me venía del brazo. Me metieron en una banda como si estuvieran recogiendo un pollo. En poco tiempo. Me desmayé. Al despertar, me encontré en un almacén abandonado. Estaba atada a una silla y no podía moverme. ¿Estás despierta? La encantadora voz femenina y el sonido de tacones altos se acercaban cada vez más. Una mujer con un vestido rojo de cola jugaba con una delicada daga y pasó tranquilamente junto a mí. Cuando vi su perfil, se me encogió el corazón. Vivian. La persona que menos quería ver en esta vida. Porque Vivian aún conservaba ese porte altivo y elegante. Inclinó la cabeza y me miró de arriba a abajo. La fugaz frialdad fue escalofriante. El día del examen de admisión a la universidad, tenía la misma mirada antes de ordenar a los demás que actuaran. Desprecio. Ferocidad. Y aburrimiento. Las sombras del pasado me envolvieron de nuevo. El miedo familiar me invadió por completo. Una mano enorme e invisible parecía ahogarme. Y no pude emitir ningún sonido. Mi aspecto avergonzado satisfizo a Vivian. Mostró una sonrisa triunfal y lentamente me pasó la daga por la cara. El frío roce me hizo estremecer. Instintivamente ladeé la cabeza ligeramente. Pero sin querer, enfureció a Vivian. Su elegante sonrisa se congeló en su rostro por 2 segundos y luego se quebró como una máscara, revelando una expresión feroz y desquiciada. Me agarró del pelo con fuerza y me obligó a mirarla a los ojos. Se parecen mucho en esos pequeños detalles. ¿Sabes qué? Después de tu desaparición, Cal quiso divorciarse de mí. Tengo muchas ganas de desmenuzarte poco a poco para ver qué tipo de poder mágico tienes que hace que Cal esté dispuesto a usar toda su fuerza para encontrarte e incluso a cortar todo lazo conmigo. El tono de Vivian se volvió cada vez más sereno a medida que hablaba. Y sus ojos mirándome incluso estaban llenos de lástima. Cuanto más se comportaba así,
más nervioso me sentía. Porque sus ojos mostraban claramente que imaginaba mi posterior estado de miseria a través de mí. Presionó la cuchilla con firmeza contra mi mejilla derecha y empezó a gesticular. Serafina. ¿Crees que a Cal le gustan tus ojos? ¿Tu cara? ¿O tu pierna derecha discapacitada? Vivian rió con más ganas. Y mis desesperados esfuerzos fueron en vano. Me ataron las manos detrás de la silla. Y mis pies también estaban atados a las patas del taburete con gruesas cuerdas. Ahora era como un pez en la tabla de cortar. A su merced. Oré en silencio en mi corazón. Por favor. Jefe y policía. Encuéntrenme pronto. Si logro escapar de este desastre, estoy dispuesto a hacer trabajo voluntario en la tienda durante 10 años. 20 años también estaría bien. Pero Vivian no me dio esta oportunidad. Su mirada se oscureció. Y su movimiento fue rápido y despiadado. Mi mente se quedó en blanco al instante. Unos segundos después, un dolor agudo me recorrió la cara. Y el líquido caliente seguía fluyendo. Mi ojo izquierdo estaba reseco por la estimulación. El dolor seguía extendiéndose e intensificándose. Como si un viento constante me azotara cada terminación nerviosa de la cara. Aunque me había preparado mentalmente, seguía haciendo una mueca de dolor. Y las lágrimas brotaron sin control. Vivian se hizo a un lado para limpiar la daga y me recordó amablemente: Serafina, afina. No llores. Dolerá aún más si las lágrimas fluyen hacia la herida. Me miró pensativa por un momento y luego dijo con expresión preocupada: perdón por ensuciarte la ropa. Le pediré a alguien que te cambie uno nuevo. Con un ligero gesto de la mano. Un hombre corpulento ya se había parado detrás de mí en algún momento y empezó a rasgarme la ropa. Un trozo de tela con olor a sangre cayó a mis pies. Sentí frío en el brazo. Y medio pecho quedó expuesto al aire. Al ver que estaba a punto de dar otro paso, ya no me importaba la herida en la cara y comencé a suplicarle clemencia a Vivian. Vivian hizo un gesto con la mano para indicarle al hombre que se detuviera. Se apoyó en la silla con la cabeza apoyada en la mano. Y me observó llorar con gran interés. ¿No es un poco tarde para pedir clemencia? Nunca he fallado en conseguir lo que quiero. Tienes que pagar el precio de ofenderme. Lo que acaba de pasar fue solo un aperitivo. Van. La puerta del almacén se abrió de golpe. Y una figura familiar apareció en la puerta. Intenté abrir los ojos y ver con claridad a la persona. Cale. ¿Estaba allí para salvarme? Esperé con esperanza a que me llevara. Me puso una neblina roja en los ojos. Cale simplemente me miró con miedo. Caminó directo hacia Vivian. La agarró. Y la atrajo hacia sus brazos. Dijo con voz ronca: ¿sabes lo loca que te había estado buscando? Miré la escena frente a mí, incrédula. El hombre que me había estado rogando que escuchara su explicación hacía un tiempo, ahora estaba siendo cariñoso con la mujer que me había secuestrado y torturado, como si no hubiera nadie más. Al ver su intimidad, mi estómago se revolvía. Mi existencia era solo un telón de fondo para su gran amor. Vivian me miró. Estaba aturdida. Levantó ligeramente las comisuras de los labios. Dibujó círculos tranquilamente en el pecho de Cale. Me pregunto si de verdad estás preocupado por mí. Oh sí. ¿Sientes pena por ella? Cale agarró la mano de Vivian y la apretó contra su pecho. Dijo con seriedad: Vivian. Si toda tu inquietud y sospecha provienen de esa gente insignificante. Creo que puedo eliminar personalmente la raíz de esos problemas y darte suficiente seguridad. 2 hombres de negro desataron mis cuerdas y me llevaron a un lado. Solo pude observar con impotencia cómo el hombre de negro que sostenía un tubo de acero se acercaba cada vez más a mí. Pensaba que habría sido mejor no haber conocido a Cale en esta vida. El precio de intentar curarlo era demasiado alto. Era un lobo indomable. Solo alguien como Vivian, de su misma clase, podía caminar a su lado. Y solo me devoraría sin piedad. Vivian dejó de lado su expresión juguetona y lo miró con seriedad. Cale asintió levemente. Y un grueso tubo de acero. Tan grueso como una tubería de agua.
Me golpeó las piernas uno tras otro. Se oyó el sonido de huesos rompiéndose y mi corazón, sin gritos desgarradores, resonó por todo el almacén. Ja, 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 ja. Perra abrumada por el intenso dolor. Empecé a maldecirlos sin control. Cale, Vivian, les deseo a ambos una muerte horrible en sus vidas. Vivian me miró. Y sus ojos se llenaron del orgullo de una vencedora. Admiró mi miserable estado por un momento y luego recordó. Cale. Parece que esta chica llamó a la policía. Cale asintió. Solo trágale las piernas. No provoques una muerte. Tras decir esto, Cale abrazó a Vivian y la besó apasionadamente. Sin volver a mirarme. Entonces, ¿qué demonios? ¿Y tú? ¿Estás dispuesta a darme esa seguridad? Sonó la voz profunda de Cale. Y la respuesta de Vivian fue ahogada una vez más por un beso inesperado. Antes de que perdiera el conocimiento. Vi a Cale cargando a Vivian en brazos como una princesa y caminando hacia la puerta. Me dejó sola, desesperada. Esperando el juicio del destino en la oscuridad. No sé cuánto tiempo había pasado. Cuando desperté, me despertó el dolor. Me horroricé al descubrir que varios perros callejeros me mordían los pies, que ya estaban ensangrentados. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No había ni un alma en la calle oscura. Mi voz ronca sonaba bastante inquietante. Mis inútiles esfuerzos e intentos por ahuyentarlos solo conseguían que los perros callejeros mordieran con más fuerza. A medida que el cielo se aclaraba gradualmente, mi vida finalmente llegó a su fin en esta extraña calle. Mi alma flotaba en el aire. Observaba a la multitud susurrando alrededor de mi cuerpo borroso. También vi a los hombres de Cale abriéndose paso entre la multitud, ansiosos, examinando mi cuerpo con atención. Y confirmarle algo a la persona del otro lado del teléfono una y otra vez. Pero todo esto ya no importaba. Mi miserable vida por fin había terminado. Mi alma se dejaba llevar por el viento. Vagando sin cesar por este pueblito. No sé cuánto tiempo llevaba flotando cuando me encontré con un anciano de pelo blanco. El anciano me miró con lástima. Negó con la cabeza y suspiró, todos los dharmas están vacíos. Pero la causa y el efecto no son vacíos. Bajo su guía atravesé una puerta de coloridas nubes auspiciosas. Cuando volví a abrir los ojos, renací en mi segundo año de secundaria. Regresé a esa tarde cuando, para proteger a Cale, enfurecí a Vivian. 6 Serafina. Serafina. Aturdida. Escuché que alguien me llamaba. Cuando levanté la vista, el rostro agrandado y oscuro del profesor apareció de repente ante mí. Y me dio un sudor frío del susto. Hubo risas contenidas entre los compañeros. Me pellizqué el brazo con fuerza varias veces y lo confirmé una y otra vez. Duele. 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 Duele mucho. Maldita sea. Realmente he retrocedido 5 años. Si no recuerdo mal, esta tarde Vivian vendrá con sus lacayos a humillar a Cale. No solo le arrebatarán el reloj que su padre le dejó a Cale, sino que también lo obligaré a vestir ropa de mujer. Y mi único pensamiento giró por completo la rueda del destino. En mi vida anterior. Cuando me encontré con la mirada suplicante de Cale, no sé de dónde saqué el coraje para correr a detenerlos. Quizás fue por la amistad de haber sido vecinos de Cale durante varios años. Quizás fue un poco de admiración adolescente o un sentido de justicia de la secundaria. En fin, no he cumplido con el Eliad Sage. En ese entonces. En un impulso di un giro de 180 grados y me caí. La serie de movimientos fue fluida y fluida. Y sin querer le rompí la falda a Vivian. Haciéndola irse avergonzada. Después de que Vivian se fuera. Cale y yo le retiramos la guardia. Pero también tuvimos un conflicto con sus lacayos. Desde entonces. Me incluyeron en la lista de objetivos y me convertí en compañero de equipo en el mismo frente que Cale. El trato que era exclusivo para Cale también se extendió a mí. Ahora quiero abrir mi mente en ese momento y ver si había un cerebro enamorado, o era un residuo de la acera. Significa algo sin valor en su interior. ¿Por qué los provoqué?
Cale y Vivian estaban destinados a estar juntos. Aunque no lo entiendo. Eso no me impide desear sinceramente que estén juntos. Miré el asiento vacío de Cale, al frente a la derecha, y juré en secreto que esta vez no volvería a meterme en los asuntos de nadie. Solo me salvaría a mí mismo. El profesor me miró con resentimiento sin palabras. Golpeó el escritorio para interrumpir mis pensamientos y me sacó del aula. Tomó un sorbo de té y empezó a sermonear a Serafina. ¿Qué hiciste anoche? El profesor estaba dando una conferencia arriba. ¿Y tú dormías profundamente abajo? Aunque tus notas no sean buenas. Deberías demostrar una buena actitud de aprendizaje. Al ver que permanecí en silencio, se emocionó cada vez más al hablar. El profesor era un hombre tímido de mediana edad. Siempre me había disgustado en mi vida anterior. Y seguía sin poder simpatizar conmigo ahora. No se atrevió a ofender el poder de la familia de Vivian. Ni se atrevió a permitir que algo le pasara a Cale. Cuando nuestros compañeros nos acosaban. Siempre hacía la vista gorda. A sus ojos. Siempre que no hubiera daño sustancial. Fue básicamente una pequeña pelea entre compañeros. Su inacción fue el detonante de la tragedia de mi vida anterior. Media hora después. Entré al aula. Vi a Cale bloqueado en su asiento por varios lacayos de Vivian. No seas desagradecido. Qué suerte tienes de que nuestra hermana Vivian te haya favorecido. Cuando ella llegue más tarde, será mejor que seas amable con ella. Si sigues actuando indiferente y la haces enojar, no me culpes por no quererte hoy. Un chico con uniforme de tercer año agarró a Cale del cuello y le dijo con fiereza. Quería escabullirme sin hacer ruido. Pero Cale seguía notándome. Me preparé y volví a mi asiento bajo su mirada ardiente. Ni siquiera lo miró. ¿Por qué me miraba? Seguramente no esperaba que los confrontara de frente. Oh sí. Al ver que Cale los ignoraba. Esas personas no querían pasar vergüenza. Le dieron una patada al escritorio y lo tiraron al suelo como advertencia. No me apiadé de él como antes ni lo ayudé a ordenar. Cale se sentó en el suelo un rato antes de levantarse lentamente para limpiar el desastre. Parecía tener alguna herida. O tal vez esperaba que alguien lo ayudara. Cale se agazapó solo y lastimeramente en el pasillo. Sus cejas y ojos, ligeramente cubiertos por el flequillo, reflejaban una tristeza indescriptible. Se movía lentamente como un caracol. Recogiendo las cosas esparcidas poco a poco. Con aspecto solitario e indefenso. Mirando su espalda enroscada. Un sentimiento amargo me invadió el corazón. Pero pronto la razón venció a la emoción. Serafina. Sentir lástima por los hombres traerá retribución. El hombre de Vivian debería ser atendido personalmente por ella. Sin duda. Unas horas después llegó Vivian. 7 antes del inicio de la tarde sin estudio. No había mucha gente en el aula. Estaba tumbado en el escritorio y oí un alboroto fuera del aula. Vivian llevaba un uniforme verde claro. Con una coleta alta. Y entró al aula con 3 lacayos. Viendo ese rostro delicado y extravagante. Recuerdos desagradables me invadieron la mente al instante. Me causaron una ansiedad inexplicable. Apreté el pie tembloroso. Intentando disimular mi presencia, Vivian se acercó a Cale. Se apoyó en su escritorio y se sentó. Sus delgadas piernas se apoyaron contra la base de la silla, bloqueando el paso de Cale. Vivian observó la apariencia imperturbable de Cale y curvó las comisuras de los labios. Una jovencita, una jovencita. Me he dignado a venir a ti. Pero aún pareces preferir morir antes que rendirte. Parece que no has sufrido lo suficiente. ¿Verdad? Al ver que Cale no hablaba, el chico a su lado le arrebató el reloj y empezó a pavonearse con él. Cale se levantó de repente e intentó arrebatárselo. Pero el reloj fue lanzado de un lado a otro como si estuvieran molestando a un mono. Finalmente, tras cumplir mi apsari, el reloj fue entregado a Vivian. Cale estaba tan agitado que la agarró del cuello. Vivian apretó el reloj y lo miró con gran interés. Escuché que este reloj era una reliquia de tu padre.
Kale le soltó la mano con resentimiento. Divian estaba muy satisfecha al ver a Kale con las comisuras de los ojos enrojecidas y las venas abultadas. Sacó un vestido extremadamente revelador de la bolsa. Se lo puso. Y te devolveré el reloj. Kale miró el vestido con incredulidad. Y su linda carita se sonrojó de ira. Giró la cabeza y se encontró con mi mirada curiosa. Aparté la mirada con culpa. Divian, impaciente, lo instó varias veces. La gente alrededor se burlaba. Y Kale, que estaba en una situación incómoda. Estaba a punto de llorar de la ansiedad. Se volvió hacia mí en busca de ayuda. Sus ojos se encontraron con lágrimas. Me detuve un momento y inconscientemente levanté mi libro de texto para cortar la vista. Kale y yo nunca podríamos volver a ser como antes. Todo lo relacionado con él no tendría nada que ver conmigo. Me pareció oír un ligero ruido de asfixia. Después, un crujido. El aula se quedó en silencio de repente. Y todos quedaron boquiabiertos. Divian soltó una carcajada satisfecha. Levantó su teléfono y empezó a grabar a Kale. Acompañado de algunos comentarios vulgares. Lo siento. No me estoy divirtiendo lo suficiente hoy. Te devolveré el reloj la próxima vez que me hagas feliz. Después de divertirse lo suficiente, la gente la rodeó, la acompañó y salió del aula. Cuando recuperé el sentido, me di cuenta de que mis uñas casi se me clavaban en la carne. Durante la tarde estudiando por mi cuenta. El aula era ruidosa. Y la mayoría de la gente se burlaba en voz baja de la experiencia de Kale esa tarde. Kale permaneció allí inmóvil, pálido. Como una hermosa marioneta sin vida. Mi desbordante compasión empezó a manifestarse. Me obligué a no prestarle atención. Saqué un diccionario de inglés y me obligué a estudiar. Quizás quedarme de brazos cruzados también fue una especie de venganza. No sé cómo enfrentarme a este joven Kale ahora. El odio y la culpa se alternaban en mi interior. Ahora solo quiero alejarme de todos los disturbios. Estudiar mucho y vivir una buena vida. Después de la escuela. Temía que Kale todavía me esperara para ir a casa juntos, como solía hacer hoy. Corrí a propósito y salí corriendo del aula primero. Ignorando su expresión de asombro durante varios días consecutivos, evité deliberadamente estar con Kale. Ignoré sus miradas y las notitas que me lanzaba una y otra vez. Kale era tan listo que enseguida entendió lo que quería decir. Poco a poco. Dejó de molestarme y parecía clavado en un asiento. Se volvió cada vez más taciturno, incluso un poco sombrío. Como el silencio de una bestia antes de abalanzarse sobre su presa. Salvo 2 o 3 alborotadores de la clase, la mayoría de los compañeros ya no se atrevían a provocarlo. Hasta que un día... Kale no apareció durante varios días seguidos. Mi aura de escritorio tenía una mirada chismosa y dijo que quería contarme una noticia explosiva. Dijo que Kale se había desmayado al llegar a casa y que llevaba varios días en coma. Y entonces... Kale y Vivian estaban juntos. Bueno. Fue realmente muy explosivo. ¿Se cayó Kale y se dañó el cerebro? Aurora negó con la cabeza en señal de desaprobación. No me sorprendió oír esta noticia. En cambio, sentí un suspiro de alivio. En mi vida anterior. Ya había presenciado que era solo cuestión de tiempo para que Kale y Vivian se juntaran. En esta vida. Siempre y cuando no me causen problemas y me dejen vivir esta vida en paz. Aunque coman mierda juntos, lo aprobaré con todas mis fuerzas. Por suerte, Infa se sintió acostada y separada durante estos días. He dedicado mucha energía a recuperar lo olvidado. Actualmente mis calificaciones están entre las más bajas de la clase. Sin su interferencia, me he concentrado más en clase. De acuerdo con mi estado actual. Si sigo trabajando duro un año más, entrar en una buena universidad ya no será un sueño lejano. Algún día. Como siempre. Estaba paseando por el sendero junto al parque infantil después de cenar. Desde el jardín contiguo llegaba el murmullo de una niña. Los racimos de flores y los árboles estaban amontonados. Y solo podía ver un trocito blanco de una prenda asomando entre los huecos de las hojas. Amén, Kale.
No hagas esto. Después de escuchar las palabras clave, me dio un vuelco el corazón. Contuve la respiración rápidamente. Me agaché y aceleré el paso para irme. Cuando Cale regresó, tenía los labios rojos y la ropa arrugada. Me miró significativamente varias veces. Como si ya supiera que había pasado por allí hace un momento. Lo ignoré como siempre. Pero lo vi sonreír fugazmente como si saboreara algo con los labios fruncidos. Después de estar con Vivian, Cale había cambiado mucho. Era siniestro. Encantador. Como una hermosa serpiente venenosa. Vivian estaba completamente enamorada de él. Estaba tan encantada con sus halagos que se sumergía en un dulce amor cada día. De repente la situación cambió rápidamente. Quienes antes se burlaban de Cale ahora tenían que adularlo y llamarlo joven amo Cale. Elogiándolo a él y a Vivian como una pareja perfecta. Quienes lo habían intimidado no lo tenían tan fácil. Algunos chicos que habían sido muy excesivos antes fueron golpeados camino a casa. Y cada uno de ellos tenía fracturas de distinto grado. El karma realmente se devuelve. Por suerte había cumplido con la tarea y la sesión. Ya lo había tratado bien antes, así que probablemente no sufriría ninguna retribución. Aurora y yo estábamos charlando con entusiasmo. Un chico pelirrojo entró corriendo al aula. Miró a su alrededor y gritó, ¿quién es Serafina? Serafina. Sal un momento. Ni hablar. Tuve un mal presentimiento. Todas las miradas a mi alrededor se volvieron hacia mí. Y el chico pelirrojo me apartó a la fuerza con una mirada confusa. Cale se levantó y le bloqueó el paso. El pelirrojo Ricker le presionó la muela con la lengua. Te advertí que no te hicieras ilusiones sobre Vivian y su familia. ¿No dijiste que Vivian era la chica de tus sueños? Entonces veamos quién es tu verdadero amor. Ricker. Vivian ha dicho que no le gustarás. No hay necesidad de usar estas artimañas para arruinar nuestra relación. Cale aún conservaba esa mirada imperturbable. Sin pedirme permiso, Ricker me arrastró con fuerza hacia la azotea. Luché y lo maldije. ¿Estás loco? Todos están locos. ¿Pueden los estudiantes hacer algo que deberían hacer? Hablando de amor todo el día. ¿De qué demonios se ríe? Me miró con cara de frustración. Agarré un trozo de carne tierna de su brazo y di un giro de 360 grados. Soltó un grito de marmota y me soltó con dolor. Aproveché para escapar. Al doblar la esquina, me encontré con Cale, que me había seguido. ¿Estás bien? Cale me ayudó a mantenerme en pie. Negué con la cabeza. Solo después me di cuenta de que nuestra postura era demasiado íntima. Tenía tanto miedo que lo empujé y huí rápidamente de ese lugar lleno de problemas. 9 desde entonces. Nadie ha venido a preguntarme nada más. Tampoco volví a saber nada de Cale. Por suerte, tenía información. Mi vida volvió a la normalidad y poco a poco fue sobre ruedas. El día del examen de admisión a la universidad, obtuve un excelente resultado y solicité plaza en la Universidad de Harvard, que estaba muy lejos de casa. En un abrir y cerrar de ojos. Habían pasado 3 años. Durante mi segundo año, varias empresas vinieron a la escuela a reclutar becarios. Con la actitud de solo intenta, me seleccionaron con éxito. Justo cuando me estaba familiarizando con mi trabajo, Zen me llamó a su oficina. La cosa es así. Señorita Serafina. Recientemente ha habido algunos ajustes en el equipo del proyecto. Y el puesto de becario que ocupaba se ha optimizado. Hay un puesto que te conviene más, asistente del presidente. ¿Te gustaría intentarlo? Pero esto no tiene nada que ver con mi carrera. Al verme un poco indecisa, puso una sonrisa profesional, señorita Serafina. Para una novata. Este puesto es ideal para desarrollar tus habilidades. Además, te será útil para tu currículum. El salario y los subsidios triplican los de otras empresas. Miré los 5 dedos y los levanté. Acepté rápidamente. Dudar un segundo sería una falta de respeto al dinero. Bajo la guía de Zen, fui a la oficina del último piso.
Mi puesto de trabajo estaba separado de la oficina del presidente por una pared. Al notar que estaba un poco nervioso, me animó. Tranquilo. La presidenta también se incorporó hace poco y no te lo pondrá difícil. Asentí y le di las gracias. Luego empecé a ordenar mi puesto de trabajo. Después de jugar un rato con mi teléfono, una mano delgada sostenía una taza de cerámica blanca frente a mí. Prepárame un café. Miré a la persona que tenía delante. Además de incrédula, también me sentí un poco aturdida. Cal llevaba un traje gris con negro, lo que le daba un aspecto más maduro y sexy. Arqueó ligeramente las cejas y dijo: ¿Cuánto tiempo sin verte, Serafina? Mucho. No nos vemos. Tomé la taza y salí corriendo mientras esperaba el agua caliente. Le escribí rápidamente a mi querida Aura por WeChat. Aurora. ¿Sabes qué? Cal es mi jefe. Aurora. Al contrario. Explícamelo con calma, ¿no lo sabes? La familia de Vivian fue adquirida por la empresa de Cal. Ahora es el presidente más joven de la ciudad. Y su alcance empresarial es muy amplio. Es bastante normal que tu jefe sea él. ¿Y Vivian? No estoy muy seguro. Dicen que desapareció cuando encarcelaron a su padre. TSK. Solo puedo decir que el mal será castigado. ¿Cómo es posible? ¿Será el efecto mariposa provocado por mi renacimiento? ¿Estás en su compañía? No estoy seguro. Quizás sea la oficina central. Me acaba de pedir que le prepare café. Parece que he descubierto algo increíble. 10. En mi tiempo libre. Revisé el negocio principal de la empresa de Cal. Debo decir que siempre ha sido muy inteligente. Las industrias en las que participa son todas emergentes. Y algunos serán tendencia en unos años. Me dio un vuelco el corazón. ¿Será que Cal también ha renacido? ¿Comemos juntos? Una voz grave interrumpió mis pensamientos. Cal sonrió y miró su reloj. Luego se apoyó en la puerta, esperándome. No. Gracias, gerente general Cal. Tengo otros asuntos pendientes hoy. Rechacé su oferta cortésmente. Frunció los labios. Y sus ojos eran oscuros y confusos, Serafina. Como un antiguo compañero de clase al que no he visto en mucho tiempo. ¿No quieres ponerte al día conmigo? No. No quiero. Creo que lo dejé bastante claro. Al ver que estaba a punto de negarme otra vez, Cal recogió mi bolso y me metió en el ascensor sin preguntar. No te preocupes. No te quitará mucho tiempo. Además, no te voy a comer. No hay necesidad de estar tan nervioso. Asentí como una codorniz. Después de todo, tú eres el jefe. Y tú mandas. Cal eligió un restaurante privado con un ambiente agradable. Pidió muchos platos que me gustaban y fue el primero en romper el silencio que había estado teniendo durante estos años. Me detuve un momento bastante bien. Él asintió. Lo siento. Te arrastré antes. ¿Podemos volver a ser como antes? Igualito. Cuando éramos niños. Me miraba con sinceridad y un poco cauteloso. Éramos jóvenes e ignorantes en aquel entonces. Ahora a todos les va bien. Me reí torpemente para aliviar la tensión. Sonrió amargamente para sí mismo y me instó a comer. Me sentí muy incómodo durante la comida. Ahora, de verdad, no lo entiendo cada vez más. Por suerte no había conocido a Lie. Cal siempre manejó las cosas con una actitud profesional y no me lo puso muy difícil. Aparte de prepararle café y entregarle documentos ocasionalmente. En realidad, no pasábamos mucho tiempo juntos. Hasta después. Siempre recibía pequeños regalos en mi escritorio. A veces era un collar. Y a veces era un bolso. Después de pensarlo detenidamente, no había satisfecho mi interior. Decidí devolverle estas cosas. Empujé la puerta de su oficina y miré a mi alrededor. Pero no estaba allí. Sin embargo, descubrí algo que me puso los pelos de punta. Resultó que era de su oficina.
Podía ver mi estación de trabajo con claridad. El menos de la celda llamado pared era en realidad un espejo unidireccional. 11 después de enterarse de la verdad. Salí a toda prisa. Un Maybach negro aparcado abajo del dormitorio atraía a muchos curiosos. Cal estaba de pie junto a él con un abrigo negro. Y el hombrecillo callejero estiró su figura esbelta. Me saludó con la mano. Pero cerré la ventana y dejé de mirarlo. A la mañana siguiente el coche de Cal seguía allí. Tenía las comisuras de los ojos enrojecidas. Como si no hubiera dormido en toda la noche. Lo esquivé sigilosamente y caminé hacia adelante. Sin darme cuenta. Me abrazó por detrás. Y oí un murmullo ligeramente ofendido en mi oído. Serafina. ¿Por qué sigues evitándome? Si he hecho algo mal, puedo cambiarlo. Por favor, no me ignores. Me solté tranquilamente de su abrazo y di un paso atrás. Gerente general Cal. ¿Estás malinterpretando algo? Serafina. ¿Aún no me has perdonado? No, no puede ser. No puede ser. Una mirada de frustración cruzó el rostro de Cal. Sonrió y negó con la cabeza. Inmediatamente me miró con cariño. Cuando desperté, me encontré en una habitación desconocida. Al ver de cerca el hermoso rostro de Cal, me sobresalté muchísimo. Estaba acostado de lado con la cabeza erguida y mirándome. Tomé la almohada y lo señalé amenazadoramente. ¿Qué vas a hacer? No hagas ninguna estupidez. Voy a llamar a la policía. Intentó tranquilizarme. Serafina. No tengas miedo. No te preocupes. No te haré daño. Tuve un sueño hace unos días. Me contó la historia de nuestra vida anterior. Cal también renació. La figura de Cal frente a mí se superpuso gradualmente con la de mi vida anterior. Escuchaba su voz suave y familiar. Los recuerdos del pasado se fueron aclarando poco a poco. Y empecé a llorar desconsoladamente. No me toques. ¿Por qué? Aunque me he mantenido tan lejos de ti, aún no me dejas ir. Poco a poco lo había olvidado. Claramente había comenzado una nueva vida. Pero cada vez que aparecía Cal, descubría que aún no podía deshacerme de esas sombras. No podré amar a nadie en esta vida. Porque esas sombras persistentes me han hecho perder la capacidad de amar. Cal me abrazó y me consoló con cariño, Serafina. No tengas miedo. Ya nadie puede hacerte daño. ¿Empezamos una nueva vida juntos? Negué con la cabeza desesperadamente. Estaba a punto de derrumbarme. No. No, no. Por favor, déjame ir de aquí. Serafina. Al verme suplicarle con el rostro pálido, se arrodilló en el suelo, frustrado. Como si le hubieran arrebatado el alma. Desde entonces no volví a ver a Cal. En esta vida sin él, viví una vida sencilla y tranquila. Salvo por los ocasionales regalos anónimos. A menudo me olvidaba de su existencia. Fin del capítulo extra del texto principal. Desde la perspectiva de Cal, me gusta una chica. Se llama Serafina. Y ella era la líder entre los niños de nuestro barrio. Ella, como yo, venía de una familia monoparental y la consideraban una carga abandonada. Pero ella fue mucho más valiente que yo para apoyar mis estudios. Mi madre aceptó 3 trabajos y salía temprano y volvía tarde todos los días. Empezaron a correr rumores por el barrio. Quería destrozarles la boca a esas personas. Mi madre siempre me decía que tuviera paciencia. Ten paciencia. Crece rápido. Todo estará bien cuando crezcas. Vi a Serafina refutando a esos vecinos chismosos con racionalidad y lógica en la escalera. Haciendo que los chismosos se murieran de la ira. En ese momento ella brillaba con fuerza. La envidié por su despreocupación. Siempre hacía lo que creía correcto y nunca la molestaba el mundo exterior. Estábamos en la misma clase en la preparatoria. Naturalmente. Fuimos a la escuela y volvimos a casa juntos. Y poco a poco nos fuimos conociendo mejor. Cada vez después de la escuela.
Serafina siempre tenía un sinfín de cosas nuevas de que hablar. Siempre tenía una energía inagotable. Incluso si no hacíamos nada. Tan solo estar a su lado podría mejorar mi estado de ánimo. Debo estar con esta chica en el futuro. Después de la graduación. Empezaré a perseguirla. Pero el destino siempre me encadena. Rechacé la confesión de una chica como siempre. Siempre había gente que se metía conmigo sin motivo alguno. Más tarde descubrí que la chica era de último año de la clase anterior. Vivian, Y. La hija de la adinerada familia Vivian. Me presionaba constantemente. Intentaba que me sometiera a ella. Pensé en dejar la escuela y también quería darles una buena paliza a esos lacayos. Pero cada vez que veía la figura cansada de mi madre, solo podía soportarlo. Solo me faltaban 2 años para graduarme. Tuve que soportarlo. Serafina me protegió una y otra vez a su manera. Igual que antes. Mi relación con ella se volvió cada vez más estrecha. Y como resultado, ella también se vio afectada por este acoso. Nos apoyamos mutuamente y acordamos irnos juntos de Ciudad C. Pero subestimamos la maldad de la naturaleza humana. El día del examen de admisión a la universidad, Vivian me secuestró. Me atrapó en una fábrica desierta. Intentando acabar con mi última esperanza. No sé cuándo llegó Serafina. Retuvo a los guardias y me gritó que corriera. En cuanto salí corriendo de la fábrica, oí su corazón, aunque sin gritos desgarradores. Quise regresar y salvarla. Cuando me di la vuelta y vi a la multitud persiguiéndome, supe que solo podía seguir corriendo. Afortunadamente había cumplido mi obsesión. Había policías patrullando la calle principal. Me llevaron a la sala de reconocimiento. Y a Serafina también la rescataron. Pero se rompió el pie y no pudo presentar el examen de admisión a la universidad. Al ver su pie vendado me sentí terriblemente mal. Juro que haré que la familia Vivian pague todas sus deudas. Lo único que me consoló fue que Serafina y yo estábamos juntas. Fuimos juntas a la ciudad y vivimos una vida ajetreada pero feliz por un tiempo. En mi segundo año de universidad, mi plan de startup empezó a ser prometedor. Y recibí una gran inversión. Con entusiasmo, le dije a Serafina que podríamos establecernos en la ciudad en el futuro. Más adelante recibí más inversiones, una tras otra. Y el proyecto empezó a funcionar. Medio año después, mi madre enfermó. Necesitaba dinero urgentemente. Pero uno de los inversores retiró repentinamente su inversión. ¿Y el proyecto? Estaba en una etapa crucial. Se detuvo. Recibí una llamada de Vivian. Efectivamente. Era esa mujer insistente que volvía a causar problemas. Dijo que no quería casarse con un miembro de la familia Riquer. Mientras me casara con ella bajo contrato, ella podría resolver todos mis problemas. Bloqueé su número. Empecé a buscar inversiones día y noche. Pero mi madre ya no aguantaba más. Necesitaba que el experto más prestigioso de Ciudad C le realizara una operación para salvarle la vida. Actualmente. De hecho, solo Vivian pudo ayudarme. Después de dudarlo mucho tiempo, accedí a su petición. Cada vez que recibía una llamada de Serafina, sentía una inexplicable sensación de inquietud. Después de la boda, corrí a casa sin demora. Vi las palabras ofensivas escritas en la pared. Sabía que Vivian me había vuelto a engañar. Todo lo relacionado con Serafina y la casa había desaparecido. Ahora sí que estaba en pánico. La llamé muchas veces. Pero nadie contestó. Me obligué a tranquilizarme. Tenía que saldar cuentas con Vivian por completo. Si no lidiaba con esta loca, Serafina y yo jamás podríamos vivir en paz. Formulé un plan audaz. Por suerte, unos días después. Finalmente logré contactar con Serafina. Tras confirmar que estaba a salvo, comencé a implementar mi plan. Fingí estar profundamente enamorado de Vivian y la convencí de invertir la mitad de los fondos de la familia Vivian en mi proyecto. Poco después, tras cumplir con Leiser, la familia Vivian obtuvo enormes ganancias. El anciano Gideon me entregó algunos de los negocios improductivos de la familia Vivian.
Afirmó que me correspondía asumir el control de la familia Vivian. Sin embargo, aún así descubrí los problemas contables de la familia Vivian y, poco a poco, fui eliminando a sus socios comerciales. En cuanto se retiraron los fondos de la familia Riquer, la familia Vivian se convirtió en un cascarón vacío. El joven amo de la familia Riquer estaba fascinado con Vivian. Y solo la petición personal de Vivian pudo obligarlo a retirar la inversión. Se desató un drama de pruebas de amor y rupturas de relaciones. Pero la locura de Vivian superó mi imaginación. La familia Vivian se derrumbó. Pero Serafina también se había ido. Mis subordinados me dijeron que solo encontraron su cuerpo. No lo creí hasta que me lo pusieron delante ensangrentado y maltratado. Entonces me di cuenta de lo terriblemente equivocada que había estado. En esta apuesta. Quien lo perdió todo no fue Vivian. Pero yo. Después de eso. Además de encargarme de la empresa. Solo tenía dos cosas en mi vida diaria. Una era encontrar la manera de reencontrarme con Serafina. Hasta que alguien me puso un teléfono delante. Tras ver la imagen con claridad, detuve todos mis movimientos con incredulidad. Pero le rompí las piernas a Vivian y la encerré en el sótano. Por suerte había cumplido su promesa. Encontré a un experto. Dijo que la obsesión de Serafina era demasiado profunda. Y necesitaba rezar y realizar un servicio religioso para liberar su alma. Así que gasté una gran cantidad de dinero haciendo buenas obras en nombre de Serafina y envié a la ya demente Vivian a un hospital psiquiátrico. Renunciando al resto de mi vida. Terminé mi vida a los 30 años. En esta nueva vida, resolví el problema de la familia Vivian lo más rápido posible. Pero me alejé cada vez más de Serafina. Sabía que me odiaba. Y tenía toda la razón para ello. Intenté por todos los medios compensarla y acercarme a ella. Siempre me evitaba como a la peste. Cada vez que la veía tan cautelosa. Me dolió el corazón. Si esta chica no me hubiera conocido, habría sido tan cálida y vivaz como un niño pequeño. Solo quería verla un par de veces más y pasar un poco más de tiempo con ella. Solo cuando se derrumbó y lloró en mi casa perdí todas mis esperanzas. La lastimé demasiado. Si pudiera vivir mejor sin mí, desaparecería. Pero aún así no pude evitar prestarle atención a su situación e intentar hacerle la vida más fácil. A la hija de la niñera de nuestra familia siempre le gusta fingir ser una señorita. Cuando volvió a la escuela, llevaba un montón de cosas. En cuanto entró al dormitorio, distribuyó generosamente ropa y bolsos a sus compañeras. Por fin, cumplí con mi tarea. Me dijo con arrogancia: Serena, no digas que no pensé en ti. Este bolso es de edición limitada. Eres tan pobre que seguro nunca lo has visto. Te lo doy para que no te importe. Soy una jovencita así. Y nunca me faltan cosas así. Te las doy. Así que deberías agradecerme como es debido. En ese momento todos los compañeros de piso esperaban que le diera las gracias. Pero tomé la bolsa y se la puse. La bolsa que tiré anoche la recogió tu madre. Y hoy la estás usando para presumir. Estás muy ansioso. Incluso te haces pasar por una señorita y me lo das. Pregúntale a tu madre, que trabaja de niñera. ¿Te lo mereces? He renacido. Ya no permitiré que actúe con arrogancia delante de mí. Una vez, Serena. No seas desagradecido. Conseguiste un trato, pero aún así actúas como si te hubieran hecho daño. Exactamente. Si no quieres esta bolsa, dánosla. Hice una mueca y miré a Vivian. Que decía ser una joven adinerada delante de mí. Me siento extremadamente molesta. ¿Dijiste que este es tu bolso? ¿Puedes decirme qué marca es? Aunque hay muchísimos bolsos de marca y ropa de lujo en mi familia. Si robara algunas cosas, quizá no me diera cuenta. Pero este bolso que tengo delante es un artículo de lujo de nicho. No solo es difícil de conseguir, sino que también rara vez la gente lo sabe. Vivian mencionó. Quedó sin palabras. Se quedó allí parada, incómoda. A la gente le gusta con la vista corta. Naturalmente. No pudo decir nada al respecto.
Los rollos que estaban allí presentes siguieron la tendencia y rápidamente la excusaron. Vamos. Vivian siempre compra bolsos caros en lugar de los adecuados. ¿Y qué si no reconoce la marca? Así es. La gente rica de verdad puede ser muy precavida con su dinero. Insistieron firmemente en que Vivian era la dueña del bolso. Me dio pereza discutir y simplemente le di la vuelta. Para bolsos personalizados de alta calidad, Asen. El nombre del comprador suele estar grabado. ¿No sabía cuándo empezaste a llamarte Serena? Claro. En el momento en que los compañeros de piso se reunieron para confirmar la verdad. El rostro de Vivian cambió. Y sus ojos se pusieron rojos de ira. Estás diciendo tonterías. ¿Cuándo se grabó el nombre en esta bolsa? ¿Por qué no lo sabía? Seguía discutiendo con terquedad. No quería admitir en público que era hija de una niñera. Ya que le gusta tanto fingir. Cumpliré su deseo. Hola. ¿Es esta la comisaría? Quiero denunciar un caso. Alguien me robó el bolso y ahora lo está vendiendo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Vivian abrió los ojos con incredulidad. La persona que no estaba despierta, junto a la bofetada. Esta vez reaccionó de inmediato. ¿Quién dijo que lo robé? Claramente esto es algo que no querías. Ah, sí. Ella misma lo admitió. Colgué el teléfono con cuidado y fingí haberlo entendido de repente. Ya lo oyeron. ¿Verdad? Todas estas cosas mías son valiosas. Más tarde. Todos serán testigos. Vivian, que presentía que algo andaba mal. Apretó los dientes con rabia. Aunque la pillaron con las manos en la masa, mantuvo una actitud altiva y se negó a admitir la derrota. Serena. Es solo una bolsa. Te dejé vivir en mi casa. No es mucho llevarme algunas de tus cosas, ¿verdad? Además, todo lo que había en la casa originalmente era mío. Pronto, con un suspiro bajo, envié a Vivian a la comisaría. La niñera. ¿Quién recibió la noticia? Acudió de inmediato. Señorita, habiendo cumplido mi obsesión. ¿Cómo pudiste enviar a Vivian? Date prisa y explícaselo claramente a la policía. La niñera siempre se consideró la madre de Vivian. Me molestó mucho su mirada preocupada y ansiosa. Madeline, no olvides que fue tu hija quien me robó mis cosas. Si no lo dejo ir, ni siquiera podrá volver a la escuela. En cuanto terminé de hablar, Madeline respiró hondo. No sabía cómo resolver el problema. Ella había sido como Annie, cuidándome desde niña. Y la trataba incluso mejor que a mi propia madre. También desde que Vivian entró en nuestra familia. Todo ha cambiado. Al principio. Comprendí su amor por su hija. Y acepté que la estudiante que estudiaba como inscrita temporal se quedara en su casa. Pero poco a poco. Descubrí que Vivian no solo no sabía cómo ser agradecida. Incluso mandaba a los demás sirvientes de la casa. Como si fuera la verdadera señorita de la familia. Tonterías. Firma esta carta de entendimiento ahora mismo. Escuché una reprimenda furiosa desde atrás. Me di la vuelta y vi a mi padre. Que tenía prisa. Papá. No tenías que venir en persona por un asunto tan insignificante. ¿Verdad? Entrecerré los ojos ligeramente y miré a Madeline de arriba a abajo. Obviamente. Mi actitud de no liberar a la persona la hizo informar a mi padre para que viniera a rescatar a Vivian. Vivian solo se llevó unas maletas que no querías. No hay necesidad de armar un escándalo. La actitud superficial de mi padre me intrigó un poco. Aunque esto es solo un asunto familiar y no necesito ser demasiado estricta. Pero como alguien que ha renacido. Conozco perfectamente la relación entre mi padre y Vivian. Vi a Vivian. Escoltada por un policía. Ven a la sala de mediación. En cuanto vio a mi padre, sus ojos se pusieron rojos al instante. Como si hubiera sufrido un gran agravio. Gerente general Blake. De verdad que no lo decía en serio. Viendo a esta chica intrigante llorar lastimosamente. Incluso caminó delante de mí a propósito. Señorita Serena.
Sé que siempre me has considerado una monstruosidad. Pero no estoy aquí para destruir a esta familia, sino para unirme a ella. Solté un resoplido frío. Esta actuación fue realmente vívida. Vivian ya se disculpó contigo. Date prisa y haz lo que te digo. Después de decir eso, mi padre firmó la carta de entendimiento en mi nombre sin pedirme opinión. Se llevó a Vivian, injustamente acusada. Y yo me quedé donde estaba, sin poder evitar sonreír con desprecio. Qué padre e hija tan conmovedores. De verdad que no me tomaron en serio para nada. Porque así es. No me culpes por ser cruel. Al llegar a casa, encontré un montón de bolsos de lujo tirados en el suelo. Justo cuando estaba a punto de preguntar, salió mi padre. Estas son las compensaciones que le di a Vivian. No tienes nada que compartir. Cuando oí esto, me enojé muchísimo. Madeline también intervino. Señorita, hoy fue demasiado. Casi arruinaste la reputación de Vivian. Si no hubiera sido por la oportuna llegada del amo, habría ido a prisión. Madeline me miró con expresión de reproche. Pero era especialmente protectora con Vivian, que estaba detrás de ella. Lo esperaba y me tranquilicé enseguida. Es un hecho que robó las bolsas. Ya que hay compensaciones, quiero todas estas cosas. Vivian abrió mucho los ojos y se quedó de pie sin convencerse. ¿Por qué? ¿Cómo se atreve la hija de una niñera a hablarme así? Tiene mucho descaro. Solo porque soy la señora de la familia Serena. Y ahora tú y tu madre han sido despedidas por mí. Madeline palideció al instante. No se lo esperaba después de tantos años de servicio en la familia Serena. Los despediría así como así. Es simplemente indignante. Señor. Y antes de que Madeline pudiera terminar de hablar, le pregunté a mi padre, ¿es que ya ni siquiera tengo derecho a elegir niñera? Mi padre sonrió avergonzado. Delante de todos los sirvientes. Naturalmente no pudo decir mucho. Mi querida hija. Claro que no quise decir eso. Eres mi hija biológica. ¿Cómo podría aliarme con alguien de afuera? Después de decir eso, asentí con satisfacción. Si no les doy una lección, ¿de verdad creen que soy fácil de intimidar? Muy bien. Entonces, por favor, Madeline, múdate cuanto antes y no te metas en mi camino. Y tú, Vivian. Mientras esté en esta familia, jamás podrás aparecer en la alta sociedad. Me di la vuelta y me fui rápidamente. Pero me sentía muy incómoda por dentro. Ahora tengo que lidiar no solo con Vivian, sino con toda la gente a mi alrededor que quiere hacerme daño. Temprano a la mañana siguiente. Fui a la escuela. Vivian. ¿A quién echaron de casa ayer? Ahora mostraba su bolso descaradamente. Serena. No crees que puedas deshacerte de mí así, ¿verdad? La influencia de mi familia es mucho mayor que la tuya. A pesar del escándalo de ayer. El regreso de Vivian. En cambio, confirmó su poderosa identidad. Vivian, sabía que tu familia debía tener antecedentes. Sí. Con tanto dinero, ¿cómo pudiste robarle el bolso a Serena? Ahora por fin estás libre de sospechas. Mirando a Vivian, que se estaba luciendo delante de nuestros compañeros. Sabía que sus buenos días estaban llegando a su fin. En mi vida anterior, intentó por todos los medios crear la imagen de una joven adinerada ante los demás. Incluso se animó a acosarme y dijo que era hija de la niñera para demostrar mi inocencia. Esperaba que mi padre pudiera confirmar mi identidad. Inesperadamente. No tenía ni idea de por qué dentro. Mi padre reconoció públicamente la identidad de Vivian y me abandonó. Mis compañeros de clase se acercaron uno tras otro para burlarse de mí por tener delirios. De lo contrario. ¿Cómo pudo mi propio padre confundir a su hija? No lo entendía. Y mi padre se llevó a Vivian sin mirar atrás. Y me vi obligado a dejar la escuela por la falsa acusación. A Vivian le iba bien en la escuela. Pero a mí me marginaban todos y solo podía esconderme en casa todo el día. Sin nadie que me cuidara. Vivian aprovechó la oportunidad para encarcelarme.
Mientras estaba completamente aislado del mundo exterior, mi padre le transfirió directamente las acciones de la empresa. Cuando me torturaron hasta el borde de la muerte, mi padre no mostró la más mínima compasión. Lo primero que hizo al llegar a la villa fue admitir que él y Vivian eran padre e hija. Con un dolor mental terrible, quise luchar contra ellos. Al final, gracias a los esfuerzos conjuntos de mi padre y Vivian, me convertí en un cadáver femenino que a nadie le importó. Se deshicieron de mi cuerpo con total naturalidad, afirmando que me suicidé. Cuando mi madre regresó del extranjero, aparte de las frías cenizas, no tenía forma de saber la verdadera causa de mi muerte. Ese mismo año, mi madre, lleno de culpa y de autodesprecio, también se suicidó en casa y me siguió. Todas las propiedades de la familia Serena quedaron en manos de este padre y su hija. Recordando todo lo que sufrí en el pasado, no solo quiero vengarme, sino también hacerles pagar por la muerte de mi madre. Vivian, que era tan gloriosa delante de los demás. En cuanto terminó la escuela, se subió al coche privado que mi padre le había preparado. Mientras otros sentían envidia, reconocí de inmediato que era el conductor dedicado de la empresa. Sal del coche ahora mismo. Este es el coche de mi familia. La cara de Vivian cambió. Y replicó agresivamente. Esto fue enviado especialmente por el gerente general, Blake, para recogerme. No tiene nada que ver contigo. El alboroto distrajo la atención de nuestros compañeros. Mientras todos se reunían, le pregunté a Caleb con una mirada inocente, ¿a dónde llevas a mi compañero de clase? Al conductor. Caleb. Solo cumplía órdenes. Enfrentando mi interrogatorio. La joven de la familia. Respondió con sinceridad, señorita. El gerente general, Blake, hizo arreglos especiales para que Vivian viviera en una villa a las afueras de la ciudad. Vine a recogerla. Cuando todos oyeron esto, se quedaron atónitos. Dije indignada, Vivian. Eres una descarada. Mi madre suele estar fuera de casa. Pero aún no se han divorciado. ¿Tantas ganas tienes de ser mi madrastra? ¿Qué pasa? Los compañeros que reaccionaron al instante se quedaron muy sorprendidos. ¿Quién lo hubiera pensado, Vivian? ¿Quién se ve tan glamurosa con coches y relojes famosos? En realidad, es la amante. Ni hablar. De ninguna manera. Con tantas cosas que podía hacer a su edad, simplemente tuvo que tomar el camino fácil. La imagen de joven adinerada que había creado frente a sus compañeros se desvaneció por completo. Al fin y al cabo, el conductor no la reconoció como la hija ilegítima que no podía ser expuesta. Salió del coche inmediatamente y le explicó, satisfecha con la explicación de Serena, no digas tonterías. La miré con calma. Entonces dime. ¿Cuál es tu identidad? Por supuesto. No se atrevió a revelar su verdadera identidad y esta vez solo pudo tragarse la amargura. Le di una orden a Caleb. No hace falta que la recojas. Llévame a la villa en las afueras de la ciudad. Quería ver cuánto tiempo mi padre ocultaría su identidad. Caleb me miró con una expresión que dificultaba las cosas. Finalmente había infestado mi interior. Bajo la presión de mi condición de señorita legítima, tuvo que ceder. Señorita. ¿Necesitas llevar a Vivian contigo? Negué con la cabeza si no fuera porque es hija de una niñera. Ni siquiera sería digna de sostenerme los zapatos. Los compañeros que vieron todo esto también entendieron la relación. En cuanto llegué a la villa de mi padre, me sentí triste. No esperaba que este lugar fuera tan magnífico como para compararlo con un palacio. Cada detalle cuidadosamente diseñado, demostraba el gran esfuerzo de mi padre. En ese momento dejé escapar un suspiro. Vi a Madeline, quien estaba arrodillado en el suelo limpiando el suelo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Madeline tampoco esperaba que encontrara este lugar. Yo. Señorita, habiendo cumplido mi obsesión. ¿Por qué está aquí? Sonreí con indiferencia y me senté en el sofá. Mi padre te dio esta casa. Madeline tragó saliva nerviosamente y solo pudo obligarse a mentir.
¿Cómo pudo mi padre gastar una fortuna en una sirvienta vieja y demacrada como ella? Al ver que ya no podía ocultarlo, Madeline tuvo que disculparse conmigo, señorita. Es todo culpa mía. Por favor, no culpes a Vivian. Ni siquiera en este momento. Ella seguía pensando en Vivian. Madeline. Te he tratado bien. Me has cuidado desde que era niña. ¿En qué sentido te he sentido lástima? Desde que renací. Esta ha sido la pregunta que más me intriga. ¿Es solo por orden de mi padre? Es ridículo. Olvídalo. No te obligaré. Dime quién es realmente la madre biológica de Vivian. Madeline apretó los puños con fuerza. Esa apariencia de lealtad era realmente molesta. Esperé en silencio el regreso de mi padre. Y, como era de esperar, vi a Vivian. La joven falsa. Serena. Eres tan desconsiderada. ¿Cómo podría avergonzar a Vivian en público? Da igual. Es hija de Madeline. Mi padre estaba a punto de darme un sermón severo. Pero una hermosa figura apareció afuera de la puerta. Serena. Mamá. Por fin has vuelto. En cuanto mi madre, quien recibió la notificación, bajó del avión. Ella corrió hacia aquí. Me protegió y cuestionó a mi padre. ¿Quién es esta chica? ¿Por qué está en nuestra casa? Mi padre, recuperando la compostura tras la sorpresa anterior, dijo a regañadientes, esta es la hija de Madeline. Vivian. Serena suele acosarla en la escuela. Así que tuve que compensarlos. Mi madre le lanzó a Vivian una mirada penetrante. ¿De verdad? No creo que Madeline y su hija se parezcan en nada. Mi padre era originalmente un hijo menor que se unió a la familia de su esposa. La posición que ocupa hoy depende completamente de la influencia de la familia de mi madre. Aunque los hombres suelen tener pensamientos errantes al llegar a la mediana edad, mi madre estaba bien preparada desde hacía mucho tiempo. Una vez descubrió que él se comportaba mal y era infiel a la familia. Mi padre no tuvo más remedio que dejar la casa sin nada y dejar la empresa. Cuando mi padre vio a mi madre, fue como un ratón que ve a un gato y solo pudo actuar con sumisión. Vivian, que suspiró. ¿Quién lo notó? Inmediatamente se adelantó para saludar a mi madre. Señora. Soy un estudiante con pocos recursos, patrocinado por el gerente general Blake. El gerente general Blake ha sido muy amable conmigo. Y sin duda les retribuiré el favor en el futuro. Mi madre comprendió la situación de un vistazo y declaró públicamente su soberanía. Ya que he vuelto, patrocinaré tus estudios de ahora en adelante. Le conté a mi madre todo lo que había pasado en la escuela. Mi madre también fue muy fría con Vivian. Alguien que lleva años en el mundo de los negocios. Ya había visto los trucos detrás de esto. Blake, lo siento. Te lo digo. Solo tenemos una hija. Serena. En nuestra familia. La única persona que heredará mi empresa en el futuro será ella. Mi padre asintió obedientemente. Tenía miedo de que mi madre notara algo. Sí. Claro. Solo estoy cuidando especialmente a Vivian por consideración a Madeline. Mi madre quedó muy satisfecha con la respuesta de mi padre. Luego me llevó de vuelta al dormitorio principal y empezaron a charlar sobre cosas cotidianas. Por consideración a mi padre, a Vivian no la echaron directamente de casa, sino bajo la atenta mirada de mi madre. Vivian no tuvo una vida fácil. No solo no podía comer en la mesa como antes, ni siquiera cuando Madeline hacía las tareas del hogar. La obligaron a fingir ser una buena hija y ayudar. Mi padre, que llegaba tarde a casa y se iba temprano, se sintió muy triste al ver esta escena. Después de todo, su hija biológica estaba justo frente a él. Pero no podía cuidarla. Incluso tuvo que seguir mis órdenes y lavar la ropa interior de la familia a mano. Para que mi madre no sospechara. Mi padre tenía que darle órdenes a Vivian, igual que yo. Era solo una estudiante mediocre, apadrinada por mi madre. A ojos de los demás. Si no fuera por mí, probablemente ni siquiera tendría la oportunidad de entrar a una escuela privada. De ida y vuelta.
Vivian quería que la llevaran en coche. Pero mi madre, con el pretexto de trabajar sin estudiar, la hice montar en una bicicleta vieja. Con el apoyo de los adultos y el coche de lujo que me recogía y me dejaba, todos finalmente reconocieron quién era la verdadera joven adinerada. Yo, que era excelente en carácter y aprendizaje, fui originalmente una destacada representante de toda la escuela. Y Vivian, quien se transfirió a nuestra escuela, siempre había sido el último de la clase en cuanto a calificaciones. Después de los exámenes finales se celebraba la conferencia de reconocimiento de la escuela. Invitaron a mi madre a hablar como madre de un excelente estudiante. Aunque Vivian se negó a que la niñera fuera a la escuela, yo sabía que no se rendiría tan fácilmente. ¿Vieron eso? Vivian llegó hoy en un coche de lujo de edición limitada. ¡Guau! ¿Será que algún rico la ha engañado otra vez? Tienes razón. Con sus calificaciones y sin antecedentes, no habría podido entrar en esta escuela. Arqueé las cejas y percibí algo extraño. En cuanto levanté la vista, vi a mi padre. Vestido de traje. De pie frente a mí, Vivian me dedicó una sonrisa burlona. Sus ojos, mirándome, estaban llenos de provocación. Aunque soy una estudiante apadrinada por tu madre, el gerente general Black ya me reconoció como su hija adoptiva. Serena. No te importaría, ¿verdad? Miré a mi padre sin sorpresa alguna. En mi vida anterior, mi padre reconoció públicamente la identidad de Vivian y me menospreció, tildándome de jovencita falsa. Me hizo dudar de que mi familia original no me importara en absoluto. Ahora sé la verdad. Ciertamente no me dejaré consumir por luchas internas ni me volveré loco. Papá. Si quieres adoptar una hija, tienes que ver si mamá está de acuerdo. ¿Quiere estar en igualdad de condiciones conmigo? Para nada. Mi padre miró a su alrededor, pero no vio a mi madre. Después de todo, por reuniones de padres sin profesores como esta en el pasado, mi madre estaba muy ocupado. No asistió. Esto también le dio a mi padre la oportunidad de demostrarle su amor paternal a Vivian. Todos los compañeros estaban envidiosos. Dios mío. ¡Qué suerte tiene Vivian! De hecho, una persona adinerada la reconoció como hija adoptiva. Seguro que tendrá un futuro brillante. Sí. Comparada con la hija biológica favorita, Vivian obviamente tiene un estatus mucho más alto que Serena. Ignoré los rumores de la multitud. Tras la bienvenida de los profesores y compañeros, subí al podio. Justo entonces, mi madre llegó de repente y la invitaron a hablar de sus ideales educativos. Todos. Pude criar a una hija tan excelente como Serena precisamente porque tengo una familia feliz. Esposo, sube rápido. La apariencia discreta de mi madre puso a mi padre en una situación delicada. En realidad, he realizado mi interior. Llevo mucho tiempo haciendo negocios fuera. Y siempre ha sido mi marido quien cuida de la familia. Para ayudar a mi hija a adaptarse mejor a la vida escolar, también apadriné a la hija de la niñera para que ingresara con ella al colegio. Espero que pueda cuidar bien de Serena en la escuela. El amor de mi madre por mí se reveló plenamente. En sus palabras, Vivian era mi niñera en la escuela. Ella no era la hija adoptiva, altiva y poderosa. Vivian, Mir, quien estaba sentada entre el público, apretó los puños con fuerza. Mirando a la familia feliz en el escenario, se llenó de odio. La maestra miró a mi padre con expectación. La excelencia de Serena se debe a su padre. Mi padre se convirtió en objeto de envidia entre los padres e intercambiaron saludos corteses. Tener una hija tan excelente como Serena es una bendición. Mi madre intervino rápidamente. Escuché que quieres reconocer a Vivian como tu hija adoptiva. Esposo. Hablemos de ello cuando sea la mitad de excelente que nuestra Serena. Vivian se convirtió de repente en el blanco de las burlas de muchos compañeros. Y su sueño de entrar en una familia adinerada se hizo añicos. Su cara también se puso muy fea. Después de la conferencia de reconocimiento, mi madre fue a la oficina del director. Dado que las calificaciones de Vivian siempre han sido bajas, no hay necesidad de retener a esta niña para que nos frene.
El significado subyacente de las palabras de mi madre era, naturalmente, que quería deshacerse de este cáncer. Si no hubiera sido por lo que mi padre había dispuesto desde el principio, Vivian no me habría acosado tanto. El director la miró con una mirada significativa. De hecho, hacía tiempo que quería expulsarla. Cuando llegamos a casa, mi padre no dijo ni una palabra. Ahora que vivíamos bajo el mismo techo, se quejaba insatisfecho. ¿Por qué tienes que ser tan duro? Vivian ni siquiera tiene donde estudiar ahora. Mirando a mi padre, que defendía a un forastero. Mi madre tampoco se contuvo. Vamos. Deja de fingir. Como dice el dicho, una hija se parece a su padre. ¿Sabes a quién se parece esa zorrita? En cuanto mi madre terminó de hablar, mi padre perdió su arrogancia anterior y se quedó allí mudo. Al principio no quería discutir contigo. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo intimidan a mi propia hija. Mi padre entró en pánico de inmediato. Pensó que lo había hecho todo a la perfección. Pero en realidad, no había hombre en el mundo que no hiciera trampas. Aunque a mi madre no le importaba mucho. Ella tampoco podía aceptar a un bastardo. ¿Tú? ¿Cómo lo supiste? Al ver a mi padre en pánico. Le expliqué. Papá. Por supuesto que se lo dije a mamá. Tú. 7 Madeline. Estaba de pie junto a nosotros. Estaba tan asustada que temblaba. Pero ella todavía intentó suavizar las cosas. Señora. Señorita. Realmente lo has malinterpretado. Vivian es mi hija. Al principio. No entendía por qué la niñera, que me había cuidado tan bien, se ponía en mi contra en un momento crucial. Incluso les ayudó a crear la ilusión de que me suicidé en mi vida anterior. Aunque no le importaran nuestros años de amistad, no tenía por qué ser tan cruel. Ahora que he renacido, lo he investigado todo a fondo lo antes posible. Madeline. Vivian no debería ser tu hija. Sino tu nieta. ¿Verdad? Vivian me miró con crueldad. Saqué cuidadosamente el informe de identificación, el cual establecía la relación intergeneracional entre Vivian y Madeline. Y lo que es más importante, mostraba la relación de sangre entre ella y mi padre, padre menos hija. Mi padre se arrodilló frente a mi madre y a mí con un golpe sordo. Estaba equivocado. Sé que me equivoqué. Serena. Convence a tu madre rápidamente. Soy tu padre biológico. No puedes hacerme daño así. ¿Así que ahora recuerda su identidad? Me encarceló en nombre de mi padre biológico. Se apoderó de la empresa. Al final, me saqueó todo lo que me pertenecía. Y ni siquiera le perdonó la vida a mi madre. Un padre tan cruel es realmente ridículo. Pero desafortunadamente, no tengo tan malos genes. Desafortunadamente me dirigí con éxito. Cuando me hice la prueba de paternidad, también hice otro. Saqué el otro informe. Demostraba claramente que no tenía parentesco consanguíneo con mi padre. Una persona así no merece ser mi padre. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Mi padre respiró hondo y tardó un poco en calmarse. Tú. ¿Cómo te atreves a traicionarme? En este momento. Señaló a mi madre y la maldijo. Maldita perra. Así que me traicionaste hace mucho tiempo. Tenías prisa por casarte solo para echarme la culpa. Pensando en el pasado. Mi madre ya tenía un amor de la infancia a su lado. Originalmente planeaban casarse debido al embarazo para formar un matrimonio. Pero mi padre tuvo un accidente de coche y perdió la vida inesperadamente. Para darle al niño una familia completa, se aprovechó de la situación y se casó con una mujer adinerada. Excepto mi madre. Nadie más conocía este secreto. La razón por la que mi padre en mi vida anterior me mató tan despiadadamente. Fue precisamente por instigación de Vivian que se hizo la prueba. Pero aún no es tarde para saber la verdad. Mi madre me miró fijamente. Parecía bastante sorprendida por lo que hice. Hija, lo siento por ti. Negué con la cabeza con lágrimas en los ojos.
Si no hubiera sido por mí, ¿cómo pudo mi madre casarse con un hombre tan inútil? Fue precisamente porque no había amor entre ellos. Madeline. ¿Quién me cuidó? Se dio cuenta de esto y, en cambio, empujó a su propia hija a los brazos de mi padre. Al dar a luz, la hija de Madeline murió durante el parto. Sentía culpa hacia su amante. Mi padre hizo arreglos para que Vivian viniera a verme. Por instigación de Vivian. La preferencia de mi padre por ella se hizo aún más evidente. Y era muy frío conmigo. Padre e hija eran realmente iguales. Mi trágica muerte en mi vida anterior también fue un medio, habían conspirado durante mucho tiempo para monopolizar la propiedad familiar. Blake. Dickle. Me casé contigo solo porque quería darle a Serena una familia completa. El acuerdo prenupcial decía claramente que si eras infiel, solo podías irte de casa sin nada. Mi padre temblaba de miedo. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años sería en vano. Ni siquiera necesitaba perder tiempo buscando pruebas. La existencia de Vivian fue el mayor fracaso de mi padre. 8 No. Eso definitivamente no es cierto. Vivian no es mi hija. Mientras ya no esté, seguiré siendo el presidente de la familia Serena. Vivian. Que estaba allí de pie. Estaba atónita. Le tenía muchísimo miedo a mi padre, que se acercaba paso a paso y parecía poseído. Papá. ¿Qué quieres decir? Soy tu hija biológica. Madeline lo seguía de cerca. Intentando proteger a Vivian, pero sin poder hacer nada. Como dice el dicho, cuando dos tigres pelean, uno de ellos seguramente saldrá lastimado. Por un lado, su gloria y riqueza. Y por el otro, su inútil carne y sangre biológica. Una persona tan egoísta como mi padre sabía qué elegir. Contemplé esta absurda escena. Nunca imaginé que habría llamado padre a un hombre tan despiadado durante más de 10 años. Mi madre, que estaba llorando, me dio una palmadita en el hombro. Después de pasar por tantas cosas, por fin lo entendió. Lo que necesitaba no era un padre que me incriminara en todas partes. Pero un pariente que me quería de verdad. Escuché un grito desgarrador en mi oído. Vivian. Quien intentaba escapar desesperadamente de la villa. Mi padre lo aplastó contra el suelo. Papá. Soy tu hija biológica. No puedes tratarme así. Después de que mueras, todo en la familia Serena será mío. Todas las acciones despreciables de mi padre fueron captadas por las cámaras de vigilancia. Con una sola llamada. Lo envié a la comisaría. Vivian, que había sobrevivido al desastre. Tenía el rostro pálido. Como si hubiera sufrido un duro golpe psicológico. Mi madre preparó rápidamente el acuerdo de divorcio. Cuando volví a la sala de visitas, mi padre aún albergaba su última esperanza, Serena. Aunque no sea tu padre biológico, te he cuidado durante tantos años. Siempre y cuando estés dispuesto a ayudarme. Definitivamente puedes salvarme. Somos familia. Entregué sin piedad las conversaciones entre él y Vivian. Donde planearon asesinarme. Nunca pude entender por qué mi padre biológico se aliaría con un forastero e intentaría matarme. Ahora que la verdad ha salido a la luz. Finalmente me di cuenta de que el lobo con piel de oveja a mi lado era el culpable. Blake. Deja de soñar despierto. Ahora usaré el apellido de mi madre. Me llamo Jocelyn. Después de decir eso, me di la vuelta y me fui. No quiero volver a pisar este lugar el resto de mi vida. Al mismo tiempo. Por orden de mi madre. La persona presente en la villa esta vez resultó ser Vivian. No. No se acerquen a mí. Todos quieren matarme. ¿Creen que los mataré a todos? Cuando la volví a ver. Vivian. Ya había sufrido una crisis nerviosa. Sufría delirios persecutorios. No esperaba que Blake la pusiera en sus manos. Su hija biológica. Ante los intereses. Bajo la traición del cariño familiar. Ni siquiera Vivian pudo soportar la misma tortura que yo. Mirándola. Estaba cubierta de mugre.
El guardaespaldas a mi lado me recordó, señorita. Esta mujer se ha vuelto loca. Pronto vendrán del hospital psiquiátrico a atenderla. Asentí en silencio. Pero Vivian se giró de repente. Eres tan malvada, Serena. Si no fuera por ti. ¿Cómo pude terminar así? Soy la verdadera joven adinerada. Incluso en ese momento Vivian seguía soñando despierta. Es una lástima que no solo no fuera la verdadera joven adinerada. Incluso su padre biológico era solo un hombre que intentaba congraciarse con los poderosos. Me burlé. Mirando a Vivian, quien había recuperado el sentido por un momento, le dije que debía saber que debía seguir con vida. De lo contrario, ¿cómo podría Blake ser severamente castigado por el delito de asesinato? Al ver la escena del padre y la hija lastimándose, me sentí sumamente satisfecho. Señorita. Habiendo cumplido mi deseo. Se lo ruego. Por favor, perdona a mi nieta. Haré lo que sea por ti. Lamento lo que te hice antes. Madeline, que estaba arrodillada a mis pies, no quería ver, como era de esperar, la única línea de sangre de su hija en el mundo. Terminar en una situación así. Incluso sus otrora gloriosos hijos, Minus y Minuslab, fueron enviados a prisión. Enfrentar a una Annie que me había tratado como a su propio hijo. Me sentí muy conmovida. En mi vida anterior, Madeline colaboró desde dentro y desde fuera. Lo que me obligó a morir en esta villa. Ahora que nuestras posiciones se han invertido, ella también debería experimentar el sufrimiento que soporté en mi vida anterior. Me volví hacia el guardaespaldas que estaba a mi lado y le dije que parecía que Madeline también estaba loca. Creo que deberíamos enviarla al hospital psiquiátrico junto con Vivian. Madeline. ¿Quieres que tu familia se reúna? Y te lo concedo. Entiendo que ser misericordioso con el enemigo es ser cruel conmigo mismo. Aunque la acusación de asesinato contra Blake no se había establecido, Vivian ya había perdido la cabeza. Lo consideraba su mayor enemigo. En el tribunal, se acusaban mutuamente. Ninguno de los dos estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de esta tragedia. Blake, Rach. No son mi padre en absoluto. Déjame salir rápido. No estoy loco para nada. Esto es todo lo que estás haciendo. Blake se enfureció muchísimo al ver a su hija biológica acusándolo de asesinato. Soy tu padre biológico. ¿Y te atreves a acusarme de asesinato? Maldito desagradecido. ¿Por qué no te estrangulé? Mi madre y yo, que presenciamos todo esto, no queríamos seguir viendo esta farsa. Después de salir del juzgado, mi madre logró divorciarse con éxito. El intento de asesinato de Blake provocó el colapso mental de Vivian, con graves consecuencias. Lo sentenciaron a 3 años de prisión. Y a Vivian la enviaron a un hospital psiquiátrico. Mamá. ¿Qué clase de persona era mi padre biológico? Mi madre me llevó al cementerio. Y esta fue la primera vez en más de 10 años que vi el aspecto de mi padre. Un hombre tan guapo que murió joven. Sentí mucha pena. Mi madre, a mi lado, tenía una tierna mirada de amor en los ojos. En aquel entonces. Cuando tu padre tuvo un accidente de coche. En sus últimos momentos, solo esperaba que pudiera cuidarte bien. Te daría una familia completa. No esperaba que, en cambio, te traería el desastre de ser asesinada. Me siento avergonzada de ti todos estos años y no tengo cara para ver a tu padre. Al oír las palabras de mi madre, negué con la cabeza. No pude evitar echarme a llorar. Quizás en la oscuridad. Fue precisamente gracias a la protección de mi padre que pude renacer. Reconoce a Blake. Este padre falso. Le hice una promesa a esa pequeña foto. Papá. No te preocupes. Cuidaré bien de mamá aquí. Después de salir del cementerio. Todo estaba resuelto. Mi madre me cedió la empresa y decidió disfrutar de su vejez en el lugar donde conoció a mi padre. Y yo fui ascendiendo con paso firme y me hice cargo del grupo. Incluso la renombré como Lien Corporation. En tan solo unos años expandí mi fuerza y la empresa, y la coticé con éxito a la mayor velocidad. En ese momento mi madre suspiró. Recibí noticias de Blake.
La señora Lien. Hay alguien afuera que dice ser tu padre. ¿Deberíamos dejarlo entrar? Fruncí el ceño. No me lo esperaba en tan solo unos años. Este tipo aún no se había rendido. Guardé silencio un momento y simplemente le pedí que lo dejara entrar. Aunque Blake ya no conservaba su antigua arrogancia. Todavía intentaba jugar la carta del padre sin afecto a la hija. Serena. Me han liberado de la cárcel. ¿Puedo conseguir un trabajo por tu cuenta? Al fin y al cabo soy el padre que te crió. Aunque no tenga méritos. Tengo mucho trabajo, ¿verdad? Según Blake. Mi madre y yo no solo enviamos a su hija biológica y a su madre, menos y menos, la ley a prisión. Mi madre incluso le puso los cuernos todos estos años. Pensó que le debía algo. Dices que eres mi padre. ¿No te has vuelto loco? Tu hija biológica sigue en el hospital psiquiátrico. ¿Qué tal si te mando a visitarla? Blake abrió mucho los ojos y se enojó mucho por mi crueldad. Bajo mis órdenes. Por fin pudo estar con su hija como deseaba. El momento en que Vivian se volvió loca. Vio a Blake. Se abalanzó sobre él violentamente. Después de todos estos años de represión y tortura. Vivian quiso matar al culpable de inmediato. No hubo ningún afecto cuando este padre y su hija se conocieron. De repente Vivian sacó un cuchillo afilado y apuñaló a Blake. La escena fue un caos por un rato. Los guardaespaldas me protegían. Miré a lo lejos y vi que Blake ya había caído en un charco de sangre. El ansiado reencuentro entre padre e hija no se hizo realidad. Pero murió a manos de su hija biológica, Vivian. Que estaba loca. Todos la presionaron firmemente contra el suelo. Seguía gritando a todo pulmón. Quiero venganza. No eres mi padre en absoluto. Yo soy la verdadera joven rica. Insistieron firmemente en que Vivian era la dueña del murciélago. Como si así fuera. Todos pagaron el precio por lo que habían hecho en la vida anterior. Y me levanté con paso firme. No solo renací. Incluso me convertí en un modelo a seguir para todos mis exalumnos. En la asociación de exalumnos. De repente todos recordaron a la jovencita falsamente adinerada, Vivian. ¿Se han enterado? Vivian perdió la cabeza y mató a alguien sin motivo. Ahora la han condenado a muerte con 2 años menos de indulto. Sí, Kevin mató. La persona que mató parece ser su propio padre biológico. Realmente no me lo esperaba. Fue tan cruel. Me pregunto qué tipo de estímulos recibió. En ese entonces. Realmente pensábamos que era una joven adinerada. Por supuesto. Lo real no puede ser falso. Y lo falso no puede ser real. Sonreí con calma. En esta vida mi destino ya ha cambiado. Tras deshacerme de los problemas ocultos, nadie podrá hacerme daño. Mi madre. Quien también escuchó esta noticia. Se sintió muy aliviada. Si lo hubiera sabido antes. No debería haberme dejado meterme en problemas, solo por una familia pequeña y feliz. Si pudiera hacerlo de nuevo, me daría el doble de amor. En lugar de un padre con falso cariño, miré el retrato de mi padre en casa y me sentí profundamente agradecido. Si mi padre aún viviera. Definitivamente sería el mejor padre del mundo.